Cálculo 21. Cálculo de los autores Edwards y Penney, cuarta edición. Capítulo 3.6. Sobre problemas de aplicación de máximos y mínimos. En este video vamos a mostrar la forma de resolver el problema número 9. El enunciado de este problema es el siguiente. La suma de dos números no negativos es 10. Determine el valor mínimo posible de la suma de sus cubos. Entonces, primero vamos a definir las variables, sea x uno de los números buscados, para poder establecer pues la función que vamos a minimizar. Y el menos x es el otro número, porque como los números suman 10, para encontrar el otro, a 10 hay que restarle el valor del número que definimos mediante la x. Y la suma de los cubos de estos números es x a la 3 más 10 menos x esto elevado a la 3. Si f es la suma de los cubos de los números en función de x, entonces f de x es igual a x a la 3 más 10 menos x esto elevado a la 3 con dominio de esta función el intervalo cerrado de 0 hasta 10. Los números son no negativos y la suma debe dar 10, por eso se toma ese intervalo. F es una función polinomial, por lo tanto f es continua en todos los números reales, y en particular es continua en un intervalo de los números reales, y por supuesto va a ser continua en el intervalo cerrado de 0 hasta 10, de tal manera que de acuerdo con el teorema del valor extremo, f tiene un valor mínimo y un valor máximo absoluto en este intervalo cerrado. Nosotros necesitamos averiguar el valor mínimo. Para hacerlo, debemos evaluar la función en los extremos del intervalo y en los números críticos. Los números críticos son aquellos valores de la variable independiente que hacen que la primera derivada de la función no exista o sea 0. Entonces, por supuesto, hay que encontrar la primera derivada de esta función. Derivando este primer término nos da 3x a la 2, porque bajamos el 3 a multiplicar el coeficiente y disminuimos el exponente en una unidad. Y en este término, al derivarlo, bajamos el 3 a multiplicar el coeficiente y disminuimos el exponente en la unidad. Y luego multiplicamos por la derivada de la base de esta potencia. Esto es la derivada de 10 menos x, que es menos 1. Por eso que aquí queda menos 3 y por 10 menos x elevado al cuadrado. Factorizando esta expresión y simplificándola queda de esta forma. Mostremos cómo sería. Aquí primero el factor común es 3, entonces sacamos el factor común y en este paréntesis escribimos cada uno de esos términos divididos por el factor común. Y ahora, ¿qué queda dentro del paréntesis? Dentro del paréntesis va a quedar una diferencia de cuadrados. Entonces factorizamos esa diferencia de cuadrados. La raíz cuadrada del primer término menos la raíz cuadrada del segundo término. Todo esto por la raíz cuadrada del primer término más la raíz cuadrada del segundo término. Ahora suprimimos los paréntesis, estos paréntesis. Queda x menos 10 más x. Y aquí va a quedar x más 10 menos x. Reduzco términos semejantes, aquí me queda 2x menos 10.
Cancelo esta x con menos x y queda 10. Ahora aquí primero factorizo aquí por 2 y lo multiplico por este 3 que me da 6 y por este 10 que me da 60. Al factorizar aquí por 2, pues va a quedar aquí adentro x menos 5, que es como tengo yo aquí. Perdón, aquí es 2 por 3, 6 por 10, 60. Entonces aquí sería es 60. Esto es un 0. Y queda exactamente así como estaba acá. F', o sea, la primera derivada de f existe para todo x. Solamente con observar esta expresión sabe uno que puede cambiar la x por cualquier número, no pasa nada. Y es 0 cuando x es igual a 5. Y 5 pertenece al dominio de la función. De tal manera que 5 es un número crítico de f en el intervalo cerrado de 0 hasta 10. Y es el único número crítico. Evaluemos pues la función en los extremos y en el número crítico. Evaluándola en 0, pues sustituimos aquí la x por 0, hacemos los cálculos y nos da 1000. Esto aquí da 0 y 10 a la 3 da 1000. Ahora en 5, en esta misma expresión sustituimos la x por el 5 y hacemos los cálculos. 5 a la 3 da 125. 10 menos 5, 5 a la 3, 125 más 125, 250. F de 10. En la fórmula de la función cambiamos la x por 10, hacemos los cálculos, esto da 0. 10 a la 3 da 1000, 10 por 10, 100, por 10, 1000. ¿Cuál es el valor mínimo de estos tres? Pues el 250, que se obtiene cuando se toma uno de los números como 5. 10 menos 5, 5, y el otro número también es 5. Y este va a ser entonces el valor mínimo absoluto de f en el intervalo cerrado de 0 hasta 10. Aquí hice yo la gráfica de la función en el intervalo de 0 a 10 y se observa que esta función tiene un valor mínimo de 250 en 5. Y este valor se llama valor mínimo absoluto. Vamos a dar la respuesta. El valor mínimo posible de la suma de los cubos de los números es de 250.